Hola, bienvenidos a tu podcast Yo Te Escogí. El día de hoy, como ven, me toca a mí, Lucy Hernández. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes una vez más, pero antes que nada, creo que ya están viendo a nuestra invitada el día de hoy. Es una persona muy especial para nosotros dentro de la iglesia y yo creo que esta vez me tocó la bendición de estar el día de hoy con nuestra hermana. Soy Ignacia Villegas, todos en la congregación me conocen como hermana Nachita. La hermana Nachita, bienvenida. La Gracias. verdad, ya tengo muchos años de conocerla, hermana. ¿Cómo cuántos años? Yo me acuerdo que tenía como unos 5 años, 7, ya tenemos muchos años de conocer. Y a sus hijos también los conozco, que son amigos cercanos también. Una bendición para mí. Pero el día de hoy, ya que nos presentamos, igual queremos, recordarles también que este podcast es para todas las personas que nos están viendo, tanto mujeres, hombres, y aún amigos que a lo mejor están cercanos, que han sido de bendición, algunos podcasts que como manera de testimonio, muchas de nosotras hemos llegado a escuchar cada uno de los testimonios y creo que ha sido de bendición. ¿Para usted ha sido de bendición, hermano? Ha sido mucha bendición cada voz que he escuchado me ha ayudado mucho. ¿Y cuál es el que más le ha gustado? Me ha ayudado mucho el de Margarita. La hermana Margarita, sí, hace poquito la tuvimos y otra vez nuevamente ha sido de bendición para nosotros, porque cada una de sus enseñanzas, aún su personalidad, nos ayuda, es amiga que siempre está ahí con nosotros, hermana que está en oración, y aún el testimonio de su hijo, yo creo que ha llegado a muchas personas que están pasando por esa misma situación. Así. No sé, usted, el día de hoy nos trae un testimonio también, ¿verdad? Sí, así es. Pero antes de que nos cuente su testimonio, quisiéramos saber algo de su vida, porque yo la conozco, la gente la conoce, alguna de aquí de la iglesia, pero los que a lo mejor nos están viendo, pues no. No sé, queremos saber cuánto tiempo tiene dentro de la iglesia. Pues ya tengo más de 30 años, sí tengo. Pero ya no me acuerdo, pero son muchos años ya que Dios ya me llama. Fui socarrona en ese tiempo, pero ya tengo más de 30 años en el evangelio. Y me gustaría saber cómo fue la primera vez que escuchó de Dios, de Jesús, qué fue lo que la cautivó para quedarse aquí. De hecho, son tantísimas cosas que Dios me hablaba y me hablaba y me hablaba y yo no entendía el llamado de Dios. Dios me tuvo que hablar fuerte para poder yo entender y saber que Dios me amaba. Me amaba y ha hecho tantas cosas en mi vida pero por eso vengo a compartirles el grande amor en mi vida, porque Dios sigue obrando en mí maravillosamente y Dios tuvo paciencia conmigo. Pero fiel siempre, porque yo la recuerdo siempre fiel, viene a la iglesia, siempre está aquí y yo creo que su fidelidad es la que Dios recompensa siempre, como usted dice, Él siempre ha hecho milagros en su vida. Y hace ratito platicando, me estaba acordando de que pues la fidelidad de Dios siempre ha estado sobre su vida. Siempre ha estado la fidelidad de Dios en mi vida porque ahorita te decía que 41, pero tengo 41 años de casada. 41 años de casada, me equivoqué, pero Dios sigue haciendo, Él tuvo mucha paciencia. Tengo 30 y tantos años en el evangelio, pero de esos 30 años yo para mí es como si fuera el primer día el estar en el camino de Dios. Sigo aprendiendo, enamorada de Dios. Qué bueno, la verdad, yo creo que así deberíamos de ser todos dentro del camino de Dios, todos los días enamorarse de Él y aún de su palabra y siempre estar queriendo y anhelando más de Él. Así es. Y dentro de la iglesia sirve en alguna área, yo creo que me gustaría también que me dijeran qué área sirve y qué es lo que más le ha gustado dentro de esa área, qué es lo que más le gusta de su servicio. Dios me ha llamado a servir. A mí me gusta mucho servir en todas las áreas. En el área en la cual ya tenemos 8 años sirviendo es en el ministerio de Adonai, servicio para los hospitales. El ir y el hablar la palabra, el compartir el alimento, para mí me llena
me satisface demasiado el compartir, el estar poniendo un granito de arena en las clínicas, el ir a visitar, a dar la palabra a un enfermo o allí en ese momento a hablar de la palabra. A mí me llena, me satisface, me siento que soy útil. Y tengo eso, ya cumplimos en este octubre 8 años del Ministerio de Eso Adonai. quiere decir que usted va con la hermana Margarita. Así es. ¿Y podría nada más darnos un pequeño resumen qué es lo que hace cuando va al hospital, así pequeño? Pues ahorita estamos a la clínica 6 a dejar un paquetito en el cual lleva rollo, agua, jaboncito, el folleto de la palabra. Subimos al 5º, al 4º y al 3er piso. Y vamos cama por cama y sucede que a veces hay plática entre los mismos familiares y hay personas que quieren que se les comparta, que oremos por su familiar. Entonces, para mí eso aprendo muchísimo porque me siento útil en el ir a ese lugar. Ahorita estamos delegados a la clínica 6, mi esposo y yo, pero antes iba a la 17 a compartir también, pero eso es a la gente de afuera, a dar un plato de comida, pero lo principal es la palabra de Dios. Y ahorita que usted está ahí en el hospital, ¿le ha tocado orar por alguien? ¿Ha visto algún milagro? ¿Alguien ha querido que ore por él? Sí, sí han querido que oremos y sí, oramos por el enfermo. Nos ha tocado que vamos la segunda vez al siguiente sábado y ya no encontramos la familia, pero nos ha pasado que nos lo encontramos en otro lugar afuera y sí, una persona se acercó a dar gracias porque su esposa mejoró, porque ya estaba en casa y en una ocasión también a través de un canto, se acercó una persona a mí y y me dijo, yo le doy gracias porque a través de ese canto me ministró, me hizo entender que hay un Dios que sí me ama. ¿Y qué canto era? El alfarero. Es un canto que sí llega. Sí, es un canto muy bonito. Si tienes oportunidad, puedes buscar ahí en YouTube el alfarero y creo que es un canto que toca tu corazón y que te llena también. Sí. Es un canto viejito, pero que llega a tu corazón. Sí, es un canto que a mí me ministra y es lo que le pido a Dios, que cuando lo escuchen, toque los corazones de las personas. Y también, yo sé que ahí en los hospitales, porque a mí me tocó una vez estar en la clínica 17, me operaron de la vesícula, recuerdo, y fue un momento de mucha dificultad porque ya era urgente y todo, y recuerdo que hubo una persona que subió a orar por mí, y yo sé que era Dios que estaba ahí, y cada vez que ustedes que hacen esta labor muy importante, porque sí, yo a lo mejor ahorita no sé cómo esté la situación, pero en ese momento yo creo que para mí fue mucha paz. No conocía a la persona, no conocía quién era, pero yo dejé que oraran por mí. Y creo que ese momento, esa semana que estoy ahí, porque duré una semana casi, para mí, iban y repartían folletitos y oraban por ti. Fue de mucha bendición. Y yo creo que esa labor que ustedes están haciendo, ha llegado a los corazones, a las personas, ha fortalecido las vidas que a lo mejor están ahí, porque es muy importante en ese momento de lucha que estás ahí. Entonces, para mí fue esa persona que fue ahí, fue de bendición, pero yo creo que lo que ustedes están haciendo es de admirarse, porque yo sé que eso lo ve Dios, ve su corazón y ve lo que están haciendo ahí. Sí, ese es un puesto por medio de lo que a mí me pasó cuando yo no entendía y Dios me habló y yo le decía, Señor, ayúdame a servir, quiero serte útil. Y en esta área de los hospitales del Ministerio Adonai, para mí estos 8 años no son 8 años, es como si estuviera una semana. Sigo anhelando servirle al Señor con todo mi corazón y que todas las personas que escuchen se les quede
se les quede, porque Dios sigue haciendo milagros como lo hizo en mí, y yo sé que lo va a seguir haciendo en todos los que escuchen su palabra. Y no sé, ¿usted le gustaría invitar a alguien más que vaya a conocer? Sí, o sea, cada persona que anhele estar en este lugar, o sea, aprendemos, recibimos primeramente nosotros antes de dar, porque es una satisfacción cuando se te acercan y te dicen, gracias por lo que oró por mí, gracias por el detallito que me dieron, gracias porque leí la palabra, o sea, son muchas satisfacciones que Dios nos da. Y yo creo que eso es lo que usted se llena más, ¿no? Porque sabe que está dando pues una parte de lo mucho que Dios le ha dado, ¿no? Y es una satisfacción, como usted dice, que se lleva a su casa y que hace que vuelva a ir. Porque yo creo que no ha sido fácil, a lo mejor, de que vaya todo, no sé, cada semana, cada 2 semanas. A veces hay pruebas, luchas, pero pues como le comento, siempre la fidelidad de Dios ha estado ahí. Sí, vamos cada sábado vamos, y como decías, o sea, son pruebas que a veces hay en la casa, en la familia, pero aún así eso me gusta hacer, y le digo yo al Señor, aun cuando estoy cansada, porque el cuerpo se cansa, se cansa. aun cuando me siento con mucho trabajo, hay una satisfacción después de dar aquello, de ir allá a servir, de preparar las cosas para embolsarlas. Todo tiene un porqué, y es una satisfacción que me llena, y pues me gusta servir. Qué bueno. Creo que ya me contestó la segunda pregunta, que era lo que más le gustaba. Y también, esta es una pregunta, ¿usted va con su esposo? Sí. ¿Los dos sirven? En el área donde estamos en la clínica 6, nada más vamos mi esposo. Yo ahorita, por lo pronto, dejan entrar nada más a una pareja. Sí, no, pues yo creo que es una labor muy importante, y felicidades, la verdad, por lo que usted está haciendo, su esposo y usted. La verdad, es de admirarse esta obra que está haciendo. Dentro de todo esto, ¿cuántos hijos tiene? Tengo 4. 4 hijos. 4 sí, hijos. Yo conozco a los 4. Y la verdad es que los 4 son muy especiales. Yo los conozco, y yo creo que cada uno ha estado en una parte de mi vida, porque yo creo que han sido parte también de mi vida también. Y yo sé que la obra se cumple, y se cumple completa. Así es. También me gustaría saber si dentro de todo este tiempo tiene algún texto que le haya gustado, que le guste, que diga, este es mi texto, de aquí me agarro, de esta palabra. Sí, la Biblia tiene, o sea, es un complemento, es llena en todas las áreas, pero cuando yo vine a los pies de Cristo, fui muy dura, pero cuando Dios me habló, me habló, lo primero que a mí se me quedó, porque muchas cosas no se me quedaban de la palabra, pero mi madre, que fue la que me habló del evangelio, desde ahí, el primer versículo que llegó a mi vida fue Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizar? Ese versículo yo lo agarré porque había temores en mi vida. Había angustias, había tantísimas cosas que entendí que a través de ese versículo Dios me decía, ¿a quién has de temer? Sigue adelante, y de ahí me aferro a ese versículo. Dios me habla en todas las áreas y siempre lo estoy diciendo. Jehová es mi luz, Él es mi fuerza, Él es mi sustento, Él es todo. Y de ahí me aferro, y me llena más de la palabra de Dios, pero siempre me viene ese versículo que me satisface y me ayuda a avanzar. Cuando estoy en una aflicción, en una tristeza, cualquier cosa que viene a mi vida, dice Dios que ahí está conmigo. Acaba de decir algo. Su mamá fue la que le habló de Cristo. Mi madre me habló de Cristo. Así es. Ahorita ya partió con el Señor, pero cuando ella recién empezó a conocer del evangelio, ella me empezó a hablar a mí, le empezaba a hablar a todos mis hermanos, y yo fui un poquito dura en ese aspecto, pero ella me tuvo mucha paciencia.
Y yo sé que una madre siempre está dando por uno y siempre lo voy a decir y las oraciones de una madre son las que te atraen siempre. No, sí. O sea, es una, no sé, para mí mi madre me tuvo mucha paciencia, me tuvo mucha calma, porque yo le hacía ver muchas cosas según yo, pero ella me tenía mucha calma. Okay. Así es. Y aún dentro de este caminar, yo sé que usted tiene un testimonio que nos gustaría escuchar, que quisiéramos saber que es de bendición para las mujeres que están afuera, y yo creo que también por esa misma razón usted sirve en ese ministerio que tiene ahorita. Así es, por esa misma razón. Pues sí, es un milagro de los muchos que Dios ha hecho, pero yo les quiero compartir que hace ya muchos años, yo todavía no andaba en el camino de Dios, todavía andaba en el mundo perdida. Mi madre me hablaba del evangelio, pero yo no quería entender. Vuelvo, como les decía ahorita, fui dura para dejar que Dios obrara en mi vida. Y pues ya varios años, pues ya son más de 30 años. Pero yo eso lo tengo palpantemente en mi vida porque yo sufrí un accidente en mi propia casa. En mi propia casa se me había terminado de acabar, se me terminó el gas y me puse a cocinar con leña. Pero mi esposo pues había volteado el tanque de gas y pues ahí resultó un residuo del tanque y llamó el zumo que queda en el tanque con las brasas de donde yo estaba cocinando. Se me encendió todo el patio, se vino la llama fuerte del tanque hacia donde yo estaba. Era una buena distancia, pero donde yo volteo y veo que ya viene, la llama viene o va, pero el caso es que se unió así muy fuertemente y se encendió todo el patio de mi casa. En ese tiempo yo vivía en Guadalupe, allá en el municipio de Guadalupe. Yo ya tenía otra casa, entonces desde ahí se me quemó todo y entonces mi esposo y yo estábamos en el patio. Pero yo en ese tiempo pues tenía más a 2 de mis hijos, al mayor y al pequeño. Y el pequeño tenía 2 años y mi hijo el mayor pues 6 años. Y yo tenía una planta, un cuartito arriba y yo dije, no, pues no quiero que se me vayan a quemar aquí, andar traveseando por la lumbre. Y los encerré arriba. Y cuando me pasa esto, corrimos mi esposo y yo por las escaleras. Y pues me alcanzaron las llamas, me encerraron las llamas, sentí un fuego inmenso en todo mi cuerpo, me encerraron todas las llamas, cerré mis ojos y mi esposo me jaló de las escaleras, pero yo no alcancé a subir, me quedé a medios escalones. En ese tiempo era como en enero, y pues hacía frillito, pero por lo fuerte del calor de la lumbre donde estaba haciendo yo la comida, pues me había quitado el suéter. Nada más me quedé con blusa y pants. Yo traía pants. Y pues más que nada, algo que pasa cuando tú no te imaginas de decir, voy a cocinar, a hacer la comida, mi esposo ya estaba yendo de tarde, pero nunca nos imaginábamos que iba a pasar esto. Es un error tan grande que nosotros cometemos a veces y por ese error a veces decimos, le echamos la culpa a Dios. Pero eso yo lo entendí mucho después. Pero me encerraron las llamas en mi cuerpo y yo tuve quemaduras de primero, segundo y tercer grado. Y más en mi cara, en mi rostro. O sea, quiere decir que para ese entonces usted todavía no venía a los pies de Cristo. Todavía no. Todavía no venía a los pies de Cristo. Yo sabía que mi mamá oraba por mí, porque ella me decía. Pero cuando me pasa esto,
pues todas las quemaduras fuertes fueron del lado izquierdo. Tuve quemaduras del lado derecho, pero más leves. Pero todas mis quemaduras fuertes de tercer grado, segundo y primero fueron del lado izquierdo. El pantalón, el pan se me desgarró. Tuve quemaduras en el área de la espalda, en el cuello y en la cintura, leves. Pero aún así yo corrí hacia arriba y saqué a mis hijos de esa área del cuarto y las crucé hacia otra casa, donde yo decía, pues, ¿quién me va a atender a mis hijos? Y así como yo me sentía, se me inflamaron, se me hicieron llagas en mis manos, se me reventaron por cargar al más chiquito. Y sin pensar dije, a ver, ¿quién me los puede pasar para abajo, para el otro lado? Que me voy asomando y mi asombro es que había muchísima gente afuera en la calle. Ya se habían dado cuenta que se estaba incendiando. Y toda la gente decía que explotó, yo no oí explosión. No, okay. Toda la demás gente dijo que explotó muy fuerte y había muchísima gente allá afuera. Y ellos me ayudaron a bajar a los niños. Donde estuve la fuerza para bajarlos, para exponérselos a los niños lo más cercano que pudiera, se me reventaron todas las llagas de mis manos, se me pegaron los dedos, sangrando todo. Pero yo no me miraba como yo estaba, la gente nada más me miraba. Para eso, pues mi esposo se quedó atrás, se pasó, no sé ni por dónde se pasó, con otros varones, con otras personas que les ayudaron a apagar el fuego, que estaba ya casi continuando para el siguiente terreno de atrás. Entonces, ya sucedió que llegó la ambulancia y una señora se compadeció de mí en el aspecto porque ni la conocía la señora. Se acercó conmigo y me dijo, yo te acompaño. Y se subió conmigo a la ambulancia. No supe de mis hijos, no supe de mi esposo, a mí me llevaron a la ambulancia y la señora me dice, te voy a quitar el anillo de bodas porque no te lo van a poder sacar después. Ella se quedó con el anillo y pues ya me iban atendiendo ahí en la clínica. Era un temblar, era un sufrimiento que no le deseo a nadie. A nadie se lo deseo porque es horrible, es piel tras piel despellejada, entré en un escalofrío y hasta muchos años después entendí que cuando viene en la Biblia, en Apocalipsis, donde dice el lloro y el crujir de dientes, porque cuando entra un temblar en el cuerpo por tantas capas que fueron, los doctores me decían que tenemos 3 capas. La primera, la segunda, tercera fue destruida en cierta área de mi cuerpo. Entonces por eso me entraba mucho escalofrío y era un temblar de dientes y mis dientes no dejaban de calcañar, de hacer ruido. Y ya me atendieron. Duré un mes en el hospital. Eran día tras día curaciones, despégate, báñate. Yo no quería que me bañaran porque cada vez que me bañaban, pues allí en los hospitales te bañan diariamente, pero eran curaciones, eran despégate la piel, volver a revivir ciertas áreas donde ahí no te tienen paciencia para despegarte las cosas. Yo veía que venían, vamos a bañar la señora, y yo era en llorar. Pero antes de eso, cuando yo llego al hospital, me encaman, yo no podía comer porque se me inflamó toda la cara. Me decían después, yo de primero no supe, que yo me puse muy inflamada como un sapito, labios inflamados, no podía comer, yo comía por sonda, me daban comida por sonda. Pero para eso me hicieron muchos estudios para saber si no me había quemado por dentro. Porque al momento en que, aún ahí yo ahora entiendo que Dios tuvo misericordia de mí, porque no sé, no respiré al momento que pasó el aironazo que viene siendo el fuego, porque fue cuando te encierra un remolino. Pues eso quiere decir que usted quedó en medio de la explosión, del fuego.
Y ahí fue, por eso no escuchó cuando explotó algo. Sí, yo me imagino que el mismo sonido del fuego me envolvió como cuando te envuelve un remolino. Sí. Entonces sentí un calor, pero yo no sentí fuego, o sea, no sé cómo explicarlo, lo sentí así como que me envolvió y se fue. Pero las consecuencias se vieron mucho después, donde yo iba caminando y entonces en ese momento yo no respiré y el doctor dijo, los doctores decían que me favoreció que yo no respirara, porque se llega a veces, el mismo fuego penetra y quema los dentros también. Entonces a mí me checaban y me checaron, me dijeron que no me había quemado ni paladar ni nada de adentro y pues ya como quiera tenía yo que comer por sonda porque yo no, se me inflamó. Ya ven que cuando uno se quema una pequeña llaguita, una quemada, sí, se hace una vejiga de agua. Entonces a mí se me había levantado muchas vejitas de agua, ámpulas, en toda la cara y en todo el brazo izquierdo. Y se me carcomió toda la piel del brazo izquierdo. Y las pocas quemaduras que están en otro cuerpo, pues se puede decir que ya eran leves, pero lo más fuerte fue en la cara y en el brazo izquierdo. Entonces pasó el tiempo y pues fue un trato para mi vida, porque en ese tiempo mi esposo era el que estaba conmigo día y noche, con decirte que mi mamá no me mandaba decir que ella no se animaba a verme, que ella nada más me cuidaba a mis hijos. Mi suegra no se animaron a verme, no recibí visitas, porque allí en el hospital 21, en el de zona, que es en el 8º piso, en el área de puras quemaduras, personas que van quemadas, no, casi no reciben visitas por lo mismo. Pero yo no me miraba, pero yo miraba a las que estaban enfrente de mí. Y ya cuando pude hablar, le decía a mi esposo, estoy como ella. Estoy así, porque ahí te cortan el cabello todo el cabello te lo cortan porque se me quemó todo el cabello. Se me quemó todo el cabello y pues para asear y todo, pues vale más que estén uno toda pelón. Pero a mí no me lo cortaron, hasta en eso tuvo Dios cuidado de mí, porque a mí nada más me cortaron lo más quemado que pudiera, lo que tenía más dañado, y otras personas yo las miraba peloncitas. Entonces, Dios tuvo misericordia, duré un mes ahí en el hospital. Y me dolían muchísimo, pero pasó el tiempo, me fui recuperando, duré, pues casi el mes estuve en cama, porque no me podía, allí en la clínica no te dejan tener en ningún lugar espejos. No, de hecho no, en ningún lugar. Yo le puedo decir que no hay espejos ahí. Y puedo entender ese momento donde dice usted que a lo mejor no fue lo mismo, pero la puedo entender donde decía que la cortaban, la limpiaban, limpiaban sus heridas, porque yo he pasado por lo mismo, esa situación, y es un momento que a nadie se le desea, a nadie se le desea ese momento, es donde te cortan la piel, donde te curan, te tallan, y yo creo que si en algún momento uno vuelve, de repente uno pues se acuerda, o sea, este tipo de cosas se acuerda uno, o que se quema, o que se corte tantito, y te acuerdas. Es algo que no se puede decir, ya se me olvidó. No. O sea, eso queda grabado en tu corazón por siempre, porque en ese tiempo yo no lo entendía, en ese tiempo yo no lo comprendía. Y yo conocía a un Dios, pero no me refugiaba en ese Dios cual yo creía por mi dureza de corazón. Pero Dios trató, yo ahora entiendo que Dios tuvo misericordia de mí. Él me miraba con brazos, con su corazón lleno de amor, a pesar de que yo no sabía que era un Dios en el cual ahora creo que es un Dios lleno de amor, un Dios de misericordia, un Dios de ternura, un Dios que está en todo lugar y en todo momento, porque
esas quemaduras que yo tuve, o sea, para mí fueron tremendas, pero cuando sé de personas que se accidentan, o sea, vuelvo a recordar, como dices tú, cómo estará sufriendo, o sea, todo ese dolor que pasa, el proceso que se lleva, y todavía parte de que yo no me querían dejar salir, duré el mes, de esas veces que el doctor dice, se va a quedar más, señora, y se va a quedar Que se más. hacen eternos. Yo duré una semana y a mí se me hacía eterno y yo ya quería, porque yo recuerdo que tenía a mi niño ¿qué será? Mi niño que se quedó en el hospital y apenas duré una semana con él y tenía apenas un mes mi niño. Y yo ya, un día más, nada, otro día, Sí. Que se hacen eternas las horas. No, es pesado porque yo, pues, como decía ahorita, mi hijo tenía 2 años y yo quería verlos y ya un mes se me hacía muchísimo tiempo y yo le decía al señor, a los doctores, pues ya déjenme salir, pero yo todavía no estaba restablecida bien, todavía se me miraba lo profundo del hueso de mi brazo. Y una de las cosas que también era que yo se me había hecho un pozo en el área de mi cachete izquierdo, que me decían que me iban a injertar porque estaba muy profundo las heridas y que me iban a hacer operación, quitarme piel de otra parte de mi cuerpo para ponerme injerto. Pero aún ahí los doctores no entendieron cómo fue cicatrizando el área de mi cara, al grado en que no tuve necesidad de injerto. No, sí, de hecho ahorita la podemos ver y no, si puede voltear acá la cámara. Sí. O sea, no se le ve nada, o sea, no se ve que usted tenga alguna cicatriz o algo. Sí. Sí, porque yo le decía a mi esposo, tú ya no me vas a querer, tú ya no me vas a querer porque voy a quedar, pues normalmente sabemos que cuando hay una quemadura te queda fruncida la cara o simplemente se frunce la piel. Entonces yo me imaginaba muchísimas cosas en mi cara, no me miraba, entonces yo a mi manera yo le clamaba a un Dios, a mi manera yo le decía, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero yo sabía que allá muy lejos mi mamá oraba por mí, ella me mandaba a decir y me decía que no me preocupara, que Dios tenía cuidado de mí. Y cuando ya se compadeció el médico y me dijo, la voy a dejar salir, señora. Dice, pero con muchas precaución, mucha limpieza. Pero para eso transcurrió un año en el cual cita tras cita me hicieron 3 operaciones más en mi brazo para poder ver porque no cicatrizaba. Entonces me tuvieron que hacer, todavía padecí otras como 3 o 4 cirugías, no me acuerdo si la quinta la realizaron porque yo ya no quise, donde me cerraron y me dijeron también le vamos a poner injerto porque no cierra. Pero mi mamá cuando me hacía las curaciones, yo pienso que ella oraba por mí porque fue cicatrizando y mi herida cicatrizó hacia arriba, como si me hubieran puesto piel sobre piel sobre piel. Entonces los doctores nos explicaban por qué había cicatrizado así. Entonces de esa cicatriz, dijeron que esa cicatriz no estaba bien y me hicieron 3 operaciones, me fueron quitando parte por parte. Y pues me quedó así toda cerradita como si fuera un 100 pies, pero como Dios para esto transcurrieron 2 años. Los doctores decían que yo iba siempre a cuidarme de los rayos del sol, iba a usar siempre andar en la calle con mangas especiales para usar, que en mi cara iba a tener ciertos cuidados, que no me podía exponer en el sol, porque el sol, pues mi piel ya quedó la última piel, entonces al momento de recibir los rayos del sol, pues se iba a levantar ámpulas en mi piel. Pero duré meses usando una manga, pero cuando ya yo dije, no la quiero usar ya,
porque yo sí tenía, pues les soy sincera, yo sí tenía pena salir a la gente, nuevamente a mis actividades, ¿verdad? Con mis hijos, que se me quedaran viendo, pero yo sé que Dios fue trabajando en mí y fue obrando en mí y ya, o sea, dejé de usar esas mangas. Entonces, cuando ya acepto que mi mamá me invita a la iglesia, voy a la iglesia y acepto a Cristo junto con mi esposo, lo aceptamos. Y pues yo le doy gracias a Dios porque ese trato que Dios hizo en mi vida fueron, pues no es de la noche a la mañana, sabemos todos que quedan secuelas que tiene uno que tener cuidados y pues se tiene uno que cuidar. Pero cuando ya Dios viene a mí, Dios, y yo decido abrir la puerta del corazón, de mi corazón hacia Él, es donde Dios hace un trabajo inmenso en mí y de allí es donde yo le digo, Señor, gracias. Gracias porque me diste la oportunidad de estar con mis hijos, porque tengo 4 hijos y el mayor pues está en el camino de Dios y, otros 2 ahorita todavía no quieren, pero conocen a Dios. Y el pequeño sí, aquí anda también, pero son luchas, son pruebas que yo les animo que a través que a veces no nos resistimos el llamado. Y por eso viene ese sentir en mi vida, el servir y pues por algo Dios me tiene en los hospitales también. Creo que usted entiende esa parte de estar del otro lado, de cuando un enfermo está ahí y ese sentir también, porque bueno, nosotras que hemos estado del otro lado, sabemos cómo es estar en una cama, cómo es estar dependiendo de otras personas, pero también, no sé usted, en ese momento yo creo que usted sabía de Dios, conocía de Dios, pero usted yo creo que hasta dónde usted se dio cuenta que realmente necesitaba a Dios. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo? ¿Cuando salió o dentro del hospital? No, hasta que salí, todavía hasta que salí porque todavía estando en medio del dolor y de todo lo que estuve ahí pasando, todavía yo no quería aceptar. O sea, seguí mi vida normal, dice uno entre comillas, ¿verdad? Mi madre siempre me dio la mano en todas las áreas y ella me compartía y yo la escuchaba, pero yo me enojaba. No sé, había algo en mí que yo, hubo un tiempo en el cual yo me quedé a solas y yo le decía, Señor, si tú eres real, habla directamente a mi vida. No sé, todavía me había hablado fuerte y todavía quería que me hablara Dios más a mi vida. Después fallece mi padre y me dolió mucho. Y entonces son muchas cosas que vienen a mi vida en el área y que digo, Señor, ¿por qué yo fui tan dura para conocer tu amor? Pasaron muchas cosas todavía para que usted se diera cuenta de que Dios la estaba llamando. Pasaron 5 años. 5 años. En esos 5 años pasaron muchas cosas. Falleció mi papá. Me seguí enfermando de una cosa de otra. Mis hijos se enfermaban de bronquios. Pasaron muchas cosas y yo todavía seguía endureciendo mi corazón, hasta que ya decidí, mi esposo me dice, vamos a buscar a Dios. Y yo era la que no quería. Yo era la que no quería en ese tiempo, pero Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre llega en su momento indicado y todavía el día que mi mamá me invitó, ese día yo me acuerdo que mi mamá me invitó, vamos a la iglesia donde ella asistía, es una iglesia muy pequeña. Y me decía, vamos, mija, ándale, vamos, no te voy a terquear mucho, vamos, si te quedas,
Digo, bueno, voy a ir. Y todavía aún así me puse muy necia. Si quiere, voy un ratito. Voy a ir, mamá, pero no me diga que me pase para adelante. Me quedo en la puerta. No sé qué había en mí, no sé qué me imaginaba yo. Si usted me dice eso, que no, yo jamás pensaría que usted fuera así tan dura, porque ahorita es un pan de Dios. Lo que Dios hace. Sí, lo que Dios hace. O sea, no me imagino usted siendo así, la verdad, porque la conozco y es otra persona, lo que Dios hace. Así es. Y yo le decía, mamá, voy a ir, mamá, pero por darle gusto a usted, pero yo no quiero ir. Y a mi mamá dice, vamos, mija, sí. Y ella se pasó a sentar, ella siempre se acomodaba ya mero adelante. Y yo me quedé atrás con mi esposo. Pero que vienen las amigas de mi mamá, pues eran también muchas hermanas así de la misma edad de mamá. Vienen y pues me conocían y vente, que te quedas atrás, vente con tu mamá y para acá. A ella no les dije que no. Pues, ¿cómo? A ella no les dije que no, le dije, bueno, está bien. Y voy y me siento al lado de mi mamá. Y mi mamá estaba encantada, estaba feliz. Y cuando me llaman hacia el altar, o sea, yo sentí algo diferente, algo que se desprendía dentro de mí, algo que que a veces uno trae en el corazón, mucho rencor, muchas cosas. Yo le llegué a decir a mi madre que por qué, o sea, por qué me quería cambiar. Después entendí que no era ella, era Dios, el que tenía el tiempo para mi vida, tenía el tiempo para mi familia, porque es una promesa que Dios hace desde cuando uno te llama a Él. Todos, aprendemos siempre cosas diferentes y de ahí yo salí transformada. Que sí batallé, duré un mes en la congregación de mi madre, duré como un mes, 2 meses por ahí, y había algo en mi corazón y le decía, mamá, yo voy a buscar una iglesia por allá por donde yo vivo, porque pues mi mamá vivía bien lejos, va a estar yendo cada domingo hasta allá. Yo decía, yo quiero estar en una iglesia en el cual yo quiero servir en algo, o empezar a meterme, o sea, asistir más. Dice mi hija, sí, ve, busca. Para eso mi esposo pues se enteró del centro de fe de la unidad modelo, de ahí de unidad modelo. Y ahí nos empezamos a congregar en el centro de fe de unidad modelo. Y desde ahí. Por eso le digo que la conozco desde ahí. Y desde ahí empezamos, que Dios siguió transformando mi carácter y lo siguió transformando y yo veía servir a la gente que servía allí. Yo le decía, Señor, yo quiero servirte en un área. A lo mejor no soy muy expresiva, no hablo mucho, pero me gusta. En el momento que se necesita, Dios pone las palabras en mí. Pero pues sí, Dios trabajó conmigo bastante. Sí, yo creo que sí trabajó demasiado, pero siempre él llega en el momento indicado. Sí. Y yo creo que es un milagro que usted haya pasado eso también. Y cada cosa que uno pasa en la vida es una enseñanza. Sí. Una enseñanza que aún puede compartir con otras personas o con otras mujeres. Y aún con alguno, por ejemplo, usted era en este caso la mujer que no quería venir a la iglesia y su esposo, pues sí. Y nosotros a lo mejor ustedes que nos están escuchando, viendo, a lo mejor los esposos, ¿verdad? Están pasando esta situación. Aquí hay un buen testimonio de que hay mujeres que aunque tengan su corazón duro, vienen a los pies de Cristo, porque para él no hay nada imposible. Así es. Entonces, no pierdan la fe, la esperanza de que su familia va a estar un día aquí. Si tú nos escuchas, hay un Dios con poder, hay un Dios de amor, hay un Dios perdonador y aún hay un Dios que trae a tu familia junto, porque como usted dice, es una promesa que Él tiene para nuestras vidas. Sí, o sea, mi esposo fue el que buscó el lugar, me llevó él conocía, me dijo, te voy a llevar a una iglesia que está cerca de nuestra casa. Y él me llevó ahí. Yo ni me imaginaba y cuando vamos allí a ese lugar, yo quedé, o sea, desde que llegamos ahí yo
siento que me fui enamorando más y más y más de Dios. Y pues he aprendido a servir primeramente pues a mi esposo, porque yo, como te decía, sí, mi esposo es él es muy tranquilo y yo sí con mi carácter, pero él me tuvo mucha paciencia y pues aquí estamos. Juntos. Y lo más importante es que están sirviendo juntos. Amén. Juntos en el hospital o aún, a veces yo los veo también de diáconos Sí. o en algunas otras áreas, pero juntos. Y yo creo que es un ejemplo también de servicio, de amor y agradecimiento. Sí. Sobre todo. Sobre todo es agradecimiento, porque si estoy aquí es por él. Estoy agradecida con Dios porque su fidelidad es grande en mi vida, con mis hijos, en los momentos más difíciles, en mi matrimonio, porque hemos tenido problemas también en el matrimonio y aún ahí Dios siempre ha sido fiel. Y ahora que estamos sirviendo en el área de diaconado, pues con mucho más ganas porque andamos juntos. Y le digo, Señor, gracias. Gracias porque cada cosa que va pasando en mi vida fue como moldeándome y moldeando mi carácter, moldeando mi forma de hablar, porque yo era muy callada, pero muy dura. Y ahora le digo, Señor, no quiero hablar, pero quiero hablar de tus grandes maravillas. Quiero que mi rostro brille, pero no por mí misma, sino que seas tú en mí. Cuando leemos en la vida de Saulo, cuando Dios llamó a Saulo, que decía que por muy duro que fue Saulo, o sea, cuando lo llamó dice que su resplandor cegó a Saulo, pero dice que después ese resplandor, o sea, quedó en él al grado en que desde ahí se enamoró de Dios. O sea, a mí me sorprenden muchas cosas cuando vemos la historia donde él, a pesar de su corazón endurecido, Dios trató en él. Y yo a mí asimilo ciertas cosas en mi vida. Eso quiere decir que es uno de sus personajes favoritos. Así es, porque como a pesar de tan duro, tan áspero, tantas cosas malas que hacía, Dios tuvo comprensión, lo amó y lo llamó paciencia. Y eso es lo que tuvo Dios conmigo. Y la sigue teniendo. Pues sí, yo creo que aún pasen los años, Él siempre tiene paciencia y extiende sus brazos de amor para que volvamos a Él. Y a lo mejor, aunque pase el tiempo, Él siempre va a estar ahí. Siempre. Y ahorita que usted me está contando este testimonio, yo creo que no nada más a lo mejor usted pasó por eso, hay muchas mujeres que están pasando por una situación difícil, a lo mejor tienen un familiar en el hospital, a lo mejor ellos van cada cierto tiempo a los hospitales porque tienen alguna enfermedad. ¿Usted qué les puede decir? Pues yo solo les digo que Dios está con cada uno de nosotros, aun cuando si es el enfermo el que está allá dentro de los hospitales, está sufriendo. Y está sufriendo el dolor, la dolencia, el sufrimiento en carne propia. Y solamente lo único que les animo es que hay personas que pueden haber sufrido quemaduras como yo, a lo mejor más fuertes o menos, pero es con un propósito. Yo solamente les animo a que cada persona que a lo mejor sufrió unas quemaduras y haya guardado rencor en su corazón hacia Dios, que no sea así. Que no sea así porque en la palabra de Dios nos enseña que Él es fiel, pero a veces no entendemos lo que pasa en nuestro diario caminar. Y yo ahí aprendí porque yo no me miraba, yo miraba a las que estaban en las demás camas. Me compadecía de las que estaban ahí enfrente, las miraba que sufrían, las miraba y así como yo miraba el sufrimiento de ellas, yo lo sentía, porque también yo lo sentí en carne propia, las curaciones, el dolor, todo lo que conlleva
las quemaduras, pero yo les animo a que aún en medio del dolor que sufrieron, padecieron o están padeciendo en este momento, crean que Dios y sepan que Dios está ahí con ustedes. Sepa que Dios estará ahí. A lo mejor en ese momento no lo entienden o no lo comprenden, pero busquen a Dios y van a entender el propósito que están pasando ahorita. Porque muchas veces no entendemos cómo Dios nos llama al camino de Dios. Puede ser con amor, tranquilitas, ven a la iglesia, pero a veces Dios nos habla de diferente manera para ver el poder de Dios, para ver su grande amor en nuestra vida. Y yo pues me enamoré de Dios, yo me enamoré y le digo, Señor, enamórame cada vez. Yo les animo que en medio del dolor, en medio del sufrimiento que estén pasando, yo no sé qué dolor es lo que estás tú pasando, qué sufrimiento, que estás en cama, que estás en el hospital, o tu familiar que estás cuidando a tu familiar. Busquen a Dios y créanle que le hay. Él es fiel. Él tiene cuidado de nosotros. A veces no entendemos el propósito por el cual estamos en ese lugar. Pero también yo entendí en ese tiempo que cuando veía a mi esposo ahí a un lado, cuidándome, durmiéndose en el piso, en cartones. O sea, yo comprendí tanto, mucho después, cómo Dios me amó a través de él, a través aún de los médicos, y yo les animo a que busquen a Dios y Él va a decirles el propósito que tienen en sus vidas, pero hay que buscarle con todo nuestro corazón, no reprocharle, no decirle el por qué me pasa esto, por qué aquello. No, simplemente díganle al Señor, aquí estoy. Y créanle que van a mejorar. Van a mejorar. Es un proceso, es como todo, ¿verdad? Cuando se te hace una herida, tienes que esperarte a cierto tiempo que cicatrice. Pero todo tiene un cuidado y aun cuando menos nos imaginamos, Dios nos abraza. Y yo no conocía a Dios. Y yo ahora que lo conozco, sé que me apapachaba, sé que aún en el dolor que yo estaba pasando ahí, ahora comprendo cuando Dios estaba en la cruz sufriendo, cuando le estaban azotando, qué dolor tan inmenso sufriría. Y pues lo hizo por amor a nosotros. Lo hizo por amor. Y le digo, Señor, pues tú me tienes aquí con un propósito y ayúdame a dar amor. Cuando voy y visito, cuando vamos a los hospitales, si nos toca ir a la 17, hubo un tiempo en el cual iba a la 17 o a la clínica 34. Dios nos mueve a diferente lugar, pero a donde vaya, Dios nos mande, allí es donde yo quiero ser de bendición. A lo mejor no expreso mucho, pero simplemente el dar un abrazo, un consuelo, es bastante para nuestra alma, y más cuando estamos en ese dolor. Y pues animo estas personas que estén padeciendo algo. Yo sé que Dios tiene algo nuevo para ustedes. Claro que sí, hay algo que a lo mejor las personas que están escuchándonos, siempre agradecer por lo que estamos pasando, pero cuando tú estés orando, ora por aquellas personas que están en los hospitales. Nunca te olvides de esas personas que están ahí. Nunca te olvides de los familiares, porque a veces estás en un hospital y tu familiar está dentro, tú afuera, no sabes cómo está dentro, y la desesperación, la impotencia, no sabes qué es lo que está pasando, y tú a lo mejor como estás del otro lado, tampoco sabes qué están pasando ellos. Sufren carencias, no hay baños, no hay comida, no. Estás todo el día parado. Siempre ora por aquellas personas que están en un hospital y verás cómo aún llegan personas como usted a bendecirlos, porque Dios manda ángeles hacia esas personas, y yo creo que es bien importante eso, el orar por las personas que están en los hospitales. Yo que he estado ahí, sí. Y de un lado y del otro, que he estado ahí, ha sido un momento difícil, pero la fidelidad de Dios, su bondad, su amor siempre está sobre nosotros, y aún abre puertas
abre puertas cuando estás del otro lado, y mueve doctores, y mueve a las enfermeras, y esas personas que están sirviendo ahí también. Dios hace que todo lo que está a tu alrededor sea mejor. Sí. Dios es en su grande amor, Él tiene cuidado y pues sí, como decías, o sea, sufre el que está abajo esperando una respuesta de su familiar. Y yo me recuerdo cuando mi mamá me llevó a los niños a verlos, pero estaba cruzando la calle, porque yo estaba en el 8º piso, entonces tenía que verlos hacia el otro lado. Y a mí se me desgarraba el alma porque pues miraba a mis hijos allá abajo, quería abrazarlos. Y mi mamá, me imagino que también ella sufría al no poder subir o simplemente por darme ese gusto de llevarme a mis hijos a verlos. Y digo yo, sufre el que está esperando una noticia, como que sufre el que está arriba padeciendo la enfermedad, pero sé que Dios está en todo lugar. Sé que Dios consuela, que Dios abraza. Ahora sí lo sé. Antes, en mi dureza, yo le decía a Dios, como dice muchas veces uno cree decir que cree en Dios, pero las circunstancias que suceden en uno mismo es para saber verdaderamente y reconocerle a Dios que existe, que Él está siempre aquí con nosotros. Dice que Él dio su vida por buenos y por malos. Él no hizo excepciones de personas. Entonces, si nos hace padecer ciertas circunstancias en el área que me pasó a mí, que fue una de las cosas que hizo, es tenerme amor, tenerme mucho cuidado, porque como decías, pone doctores. Los doctores se sorprendieron por qué no tuve injerto en el área de mi lado izquierdo, porque no tuve injertos en los brazos, porque no me hicieron injerto de ninguna parte, me quitaron carne para poderme injertar. Cerró, Dios fue cerrando la herida de alguna manera, a su manera y en su tiempo, pero Él cerró la herida sin necesidad de quitarme otra parte más de mi cuerpo. Entonces los doctores me decían, señora, pero esto, señora, pero aquello, que no se le hace esto, no entendemos por qué está cicatrizando así, pero yo ahora lo entiendo. Y aún, como te decía, eso hace muchos años, pero yo ahora lo declaro como si fuera ayer. ¿Por qué? Porque ahora lo viví palpantemente, palpé, o sea, reconozco que Dios es el que trabajó en mí, reconozco su amor en mí, reconozco que tuvo paciencia conmigo, pero aún a la vez me transformó mi rostro, me transformó. Yo pues ya tengo mis 62 años y antes estaba una jovencita, pero yo me siento rejuvenecida. Y aun cuando me hubiera quedado cicatriz en la cara, yo creo que Dios me ama así. La cicatriz la tengo acá en el brazo, pero no importa. Dios deja recuerdos. Dios deja cicatrices de las batallas que peleamos. Exactamente. Sí. Exactamente. Dios dice, ahí te voy a dejar un recuerdito para que te acuerdes de lo que hice contigo. Pero son esas cicatrices que te hacen recordar lo que Dios hace, lo que Dios, el poder que Dios tiene, y a lo mejor por lo que pasaste, pero son cicatrices que te quedan de la batalla que ganaste, porque ganaste con Él, Él siempre estuvo ahí contigo, pero tú también ganaste. Entonces, ¿Cómo no agradecerle a Dios? O sea, que me dejó para ver a mis hijos. Yo en ese tiempo tenía 2, todavía tuve otros 2 más. Bendito Dios. Y Dios sigue trabajando en mí y me sigue amando. Muchas gracias, hermana, porque yo sé que a veces es difícil volver a recordar estas situaciones, pero yo sé que este testimonio va a llegar a otras personas y aún a los que nos están escuchando. Yo quiero nada más ahí decirles un tip. Yo siempre que paso por un hospital, siempre, por cualquier hospital, yo siempre oro. Aunque vaya en el carro, aunque pase por Gine, yo siempre oro por Gine porque ahí hay muchas personas, muchas mujeres con otras enfermedades, en la 17 también, aunque no es un bonito recuerdo, pero yo siempre oro, la verdad, siempre pido por las personas que están ahí porque fueron momentos difíciles para mí y para mi familia.
Y a lo mejor yo entiendo esa parte, ese testimonio, y yo sé que si tú estás escuchando, siempre ora por esas personas que están ahí. Y no sé si hay algo más que quiera decir, algo más que usted quiera expresar en este momento. Es un momento. No, pues sí, o sea, Dios permite estas circunstancias que me hizo pasar a mí, es para saber que, pues no nomás yo voy a pasar por una situación, sino mucha gente está pasando por situaciones hoy en día. Y es orar. Esa es la mejor medicina, el orar, el clamar a Dios, y Dios me pone esa tarea cada vez que estemos orando por los hospitales, por los enfermos, por los doctores, por los cirujanos, porque Dios los preparó con un propósito, pero el milagro lo hace Dios. Todo tiene un propósito, el anestesiólogo, todos estamos en las manos de un hombre, pero los milagros los hace Dios. Y yo pues nada más, no dejen de orar. Todos los que conocemos a Dios, pues sabemos que es la mejor arma que Dios nos da, pero aquellos que no conocen a Dios, búsquenle y aún si estás pasando por una circunstancia difícil, con tus hijos o en carne propia, Dios sigue haciendo milagros. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana, por compartir nuevamente. Y como les comenta la hermana Nachita, sigan orando, oren por las personas que a lo mejor ahorita tienen alguna petición. Y si tú tienes alguna petición, tienes a alguien en un hospital, tú puedes dejar tu comentario, y si dices no quiero, puedes mandar un inbox ahí a la página de Mujeres de Fe. Y también a lo mejor en los comentarios ahí déjanos tu petición para que estemos orando por ellas. Hay un grupo de mujeres que todo el tiempo está orando. Hay mujeres o hombres que están orando por cada uno de los que están en los hospitales. No dejes de comentar, de poner tu petición ahí. Y yo sé que el tiempo de Dios es perfecto y tu milagro llegará. En esta hora agradecemos mucho a la hermana Nachita que estuvo con nosotros. Igual, si tú quieres volver a ver algún episodio nuevamente, puedes darle clic a cada uno, compartir, es bien importante compartir. En todas nuestras plataformas estamos, YouTube, Spotify, Facebook, Instagram, y aún puedes dejarnos ahí tus comentarios, tu inbox, tu petición, y vamos a estar orando por ellas. Y pasamos las peticiones al grupo de oración también. La Adonai también. Sí. Y si a lo mejor quieres que visiten a algún familiar, también te puedes acercar con... Sí se puede acercar. Sí, se puede acercar. Sí, estamos teniendo un tiempo de oración por cada necesidad. Igual si quieren que se les visite, pues también estamos haciendo el visitarles. Y pues gracias por lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo agradecida estoy con Dios y sigo siendo agradecida. A mis 62 años yo me siento menos de años, pero le digo, Señor, gracias porque me ha sostenido, y pues animarles a que busquen, a que aun cuando haya esa enfermedad, le busquen a Dios. Y pues gracias por su invitación. Esperamos volverla a tener aquí. Muchas gracias, y esto es todo por hoy. Por cierto, es suegra de Marce. Ya que el día de hoy no estuvo aquí con nosotros, pero le mandamos un saludito a Marce, que está detrás de las cámaras. Saludos, y gracias a todos por vernos y compartir. Bendiciones. Bye.